La pasada semana nosotros vimos a Carlos Amarante Barret con el Partido de Información Avancemos y todo parece indicar que eso va en alianza con la Fuerza del Pueblo. Dice que es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua, largas tandas de apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir, entre otras cosas. Dice que es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua, largas tandas de apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir, entre otras cosas. Esto es un juego de ajedrez, en tanto el gobierno puede destacar lo que entienda es positivo para su gestión y obviamente que la oposición hará lo propio, lo que entienden que es negativo y capitalizarán alguno de un lado y de otra parte. ¿Y qué está haciendo el gobierno y cómo le va a hacer frente a todo esto? Esa es la gran incógnita y cómo la oposición capitalizará los errores, cualquier error que cometa esta administración. Y qué bueno las redes, a veces son buenas, a veces son malas, pero lo del elevado, que era un tema de la Junta. Amables televidentes, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11 con mucho entusiasmo, mucho deseo de trabajar y agradecido del apoyo que nos brindan al permitir que lleguemos a vuestros hogares. Buenos días, feliz semana, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, comienza la semana y comienza Telematutino 11. Un placer que estén con nosotros en esta mañana del lunes 11 de agosto. Como siempre, vamos a comentar la actualidad, temas importantes del país y del mundo. Hoy tenemos como invitado al licenciado Apolinar Veloz, economista, investigador, y también en una segunda participación tendremos a la periodista Dagelis Rodríguez. Ella nos va a presentar su obra poética Catarsos, Huellas del Amor. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Bien apretadita la mañana, tenemos algunas informaciones interesantes. La pasada semana nosotros vimos a Carlos Amarante Barret con el Partido de Información Avancemos y todo parece indicar que eso va en alianza con la Fuerza del Pueblo, porque hubo una actividad en el fin de semana, un almuerzo, en donde habló el doctor Leonel Fernández, pero también habló el licenciado Carlos Amarante Barret, y ahí en la mesa principal había dirigentes de ambas formaciones. El expresidente Leonel Fernández aprovechó para cuestionar el desempeño macroeconómico del gobierno, mostrando los datos a junio. Él dio una cifra que tienen décimas más, décimas menos. Él dice que la economía solo creció 2.7, realmente fue 2.4, y que en junio fue 1.2, pero fue 1.1. Dice que es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua, largas tandas de apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir, entre otras cosas. Bueno, obviamente que Carlos Amarante Barret, conjuntamente con el doctor Leonel Fernández, estarían construyendo lo que es vamos a decir que no un frente, pero sí alineándose como partidos opositores, como partido opositor, frente a las elecciones del 2028. Esto es un juego de ajedrez, en tanto el gobierno puede destacar lo que entienda es positivo para su gestión y obviamente que la oposición hará lo propio, lo que entienden que es negativo y capitalizarán alguno de un lado y de otra parte y contrastarán lo que se hizo con lo que se está haciendo y cómo se maneja el tema, Ramón. En medio de este panorama, el gobierno está cargando pesado, la tiene difícil y es crucial las decisiones que tome en estos momentos para poder apuntalarse en el 2028 y seguir. Hoy la prensa está llena, Ramón, por ejemplo, mira, no sé si viste en el fin de semana el deterioro de uno de los pilares del elevado de la Kennedy. Sí. Y eso ya, bueno, Obras Públicas comenzó la reparación. Pero también están los datos del deterioro de la línea 1 del metro. Dice el periódico Listín Diario que esa línea está en coma por la insalubridad, el deterioro y el óxido en las instalaciones. Hay cantidades de ascensores que no funcionan, de escaleras, de sucio, de depósitos de basura, de todo ahí. Y en medio de este panorama también hay otro reportaje que da cuenta de que el Faro Colón, Ramón, está infestado, de que hay como una bacteria que estaría destruyéndolo. Entonces, ¿dónde está el mantenimiento de las obras? Y tanta demanda de obras. ¿Y qué está haciendo el gobierno y cómo le va a hacer frente a todo esto? Esa es la gran incógnita y cómo la oposición capitalizará los errores, cualquier error que cometa esta administración. Y qué bueno las redes, a veces son buenas, a veces son malas, pero lo del elevado, que era un tema de la Junta,
fueron las redes que tomaron las fotos y que dieron la voz de alerta de que era aparentemente algo más grave, pero realmente un problema de fallo de la Junta. Lo interesante aquí es que nosotros no tenemos una oposición que es suicida, yo diría que hasta colabora, está colaborando con el tema migratorio, se pusieron de acuerdo con el tema del Código Penal. Al fin y al cabo no hay diferencias ideológicas, representan básicamente el establishment, y quizás eso es una de las cosas buenas de esta democracia. Pero eso es bueno, Ramón, porque eso es lo que eleva el nivel del debate y los partidos políticos. Las causas que son del país, que son justas, lo que está en agenda para el bienestar del país, ahí no debe haber politiquería. Tenemos que estar todos a uno empujando hacia un mismo rumbo. Y qué bueno que la oposición tome conciencia de estos temas. Por otro lado, hay un debate legal en torno a la emisión de la nueva cédula. Y quizás por eso la Junta Central Electoral se adelantó y en el fin de semana emitió un comunicado justificando la cédula por una serie de cuestiones tecnológicas, de ciberseguridad, del vencimiento, pero también hay el debate de que las dos leyes que establecían el vencimiento, esas leyes fueron derogadas. Me refiero a las leyes 892 y 2601, que fueron derogadas a raíz de la ley del régimen electoral, donde no dice que la cédula perime, que vence a los 10 años. Pero la Junta se basa en otros elementos, en otras leyes, para emitir una cédula que nos va a costar 6.000 millones de pesos. Pero Ramón, pero es que la misma cédula dice que tiene una fecha de vencimiento. Y quizá entonces el error debió subsanarse desde el principio y hacer esas observaciones antes. Porque en algunos lugares, por ejemplo, yo quería hacer una transacción en Google y me dicen, no, ese documento no vale. Porque hay dificultad para ciertas operaciones. Entonces, eso debió preverse antes. El tema de que si estamos en una crisis económica y que esa inversión es cuantiosa, es una inversión cuantiosa, pero yo supongo que estaba en el presupuesto. Y eso no se puede considerar como un gasto corriente, Ramón, ¿verdad? Sí, claro. ¿Es un gasto corriente? Es un gasto corriente. Y no creo que esté en el presupuesto, eso lo tendrá que colocar el gobierno en el presupuesto del próximo año. Pero ¿y cómo que no está en el presupuesto si el vencimiento estaba...? Pero acuérdate que ese vencimiento se pospuso porque fue en el 24. Fue en el 24. Entonces decidió que íbamos a votar en el 24 con esa cédula y que entonces iba a ser más adelante. Eso tendrá que ser contemplado en el presupuesto del año próximo. De cualquier manera, lo que no debe la nueva cédula, establecer una fecha. No. Porque el problema es que el que sacó la cédula hace 4 años, 5 años, ya se le vence con 5 años. Exacto. Entonces te viene una movilización masiva. Yo me pregunto si en algún país del mundo se vence la cédula simultáneamente, por ejemplo, a nosotros se nos vence la licencia de conducir, pero tú no tienes aglomeración. Pero eso es justificable, en cierta forma. Sí, porque hay un tema de deterioro de la persona o de cambio de imagen con la foto, pero está planteada en la fecha de nacimiento. Si usted no tiene de repente una fila de miles y miles de personas y usted cambia su documento en muchísimos sitios y es cuestión de minutos. Así va a ser la cédula, por lo menos eso se anunció que se renovará con el mes de su nacimiento. Ahora bien, en algunos países se le da un número, que es como una identidad, eso que es como una cédula, un número de identidad personal y electoral que te vale para toda la vida. Y ese documento se emite y ya. No creo que tenga renovación, porque te dan un número y eso es. El tema es el vencimiento aquí. Yo estoy seguro que en Estados Unidos lo que cuesta. El Social Security no hay que estarlo cambiando, ni el ID hay que estarlo cambiando cada cierto tiempo. Esos son inventos dominicanos. Por otro lado, qué bueno que Indotel lanzó una plataforma que se llama Ojo Cívico. Hoy en día usted tiene informaciones dispersas de un funcionario. Si usted quiere conseguir su declaración jurada, tiene que ir a una plataforma. Si quiere conocer si es legislador, su desempeño, tiene que ir a otra plataforma. O sea, esta plataforma, que es a base de inteligencia artificial,
Yo entré en ella, interesantísima. Usted localiza todos los datos que usted quiera de un funcionario, hasta levanta banderas rojas en el caso, miren ahí la página, levanta banderas rojas en el caso de que ese funcionario haya sido, sea tema de algún escándalo. Y yo creo que quizás lo más importante de todo es que esa plataforma la diseñó un jovencito que se llama Geralvi Mendoza Manzanillo. Él se destacó en unos talleres que hizo Indotel y yo pienso que jóvenes como ese hay que darle el apoyo, porque por ahí es que va el desarrollo, con tecnología, las apps y todo ese tipo de cosas, y se ve que el joven maneja bien, que creó esta plataforma que permite, como les digo, hurgar en todos los detalles de un funcionario, pero en un solo sitio. Bueno, tremenda iniciativa, Ramón, y es un paso de adelanto. Algunos dirán, bueno, pero eso es manipulable, no se darán todas las informaciones, pero es un paso de avance. El hecho de exigir las declaraciones juradas, aunque se evadan cosas y se maquillen, aunque no la hagan, es un paso de avance. Y esto, obviamente, que es una contribución de parte del Indotel para que seamos más transparentes. Por otro lado, el Banco Popular informa que le fue renovada su calificación por parte de la empresa calificadora Felerate AAA con perspectiva estable. El Banco Popular fue el primero que obtuvo esa calificación, el primero y el único, hace varios años. Y el Feller destaca la robustez, la liquidez, su adecuado respaldo patrimonial, etcétera, etcétera. Felicitamos a la gente del Banco Popular por esta ratificación de su calificación crediticia. Bueno, un éxito, Ramón. Y bueno, tenemos que dar una noticia que ya está a nivel mundial. Lamentablemente, el senador colombiano que fue herido en un atentado el pasado 7 de junio falleció esta mañana en Bogotá. Obviamente que fue baleado en la cabeza, pero un joven de 15 años. Colombia retrocede con este hecho. Había muchas expectativas, aunque siempre estuvo en estado crítico de que pudiera recuperar su vida, pero no fue así. El mundo está de luto, Colombia está de luto, 39 añitos, senador con posibilidades políticas, y ahí vemos cómo otra vez Colombia retrocede y el narco se mete en la política, y esto, claro, que daña la imagen de Colombia, que había mejorado en cuanto al turismo y en cuanto a seguridad, porque obviamente es un retroceso. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pide que se haga justicia por el fallecimiento del joven senador Miguel Uribe Turbay. Hace meses o años que Colombia retrocedió. Yo estuve en Medellín el año pasado y me sorprendió cuando el chofer me contaba que todavía en las carreteras había retenes, pero retenes de guerrillas, de soborno, claro, y de grupos secuestro, paramilitares donde te detienen y tú tienes que pagar soborno y ese tipo de cosas. Y bueno, es lamentable porque es un país que tiene todas las condiciones y los recursos naturales como para estar en mejor situación. Así es. Nos vamos a comercial, no se pierdan la entrevista con el licenciado Apolinar Veloz, economista, investigador, académico y ya pronto, doctor en economía.